Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5, que está integrado por Noé Sosol Moreno, Ángel Gabriel Mesa Mesa, Fátima Giret Paredes Nolasco y su servidora Suri Jocelyn Cruz Vallejo. A nosotros nos tocó el tema de satisfacción de usuario con la nueva interfaz móvil. Tras rediseñar la interfaz de una aplicación móvil, se aplicó una encuesta a usuarios. Se determinar si la media de satisfacción supera 8 décimos y si más del 90% de usuarios recomiendan la aplicación. A continuación diré el diseño del muestreo. El tipo de muestreo de este problema es muestreo aleatorio simple. Una de sus ventajas es que es fácil de implementar, reduce el sesgo de selección, y una de sus desventajas es que puede ser costoso y requerir mucho tiempo. Así como también tenemos la justificación del tamaño de muestra. Para determinar el tamaño de muestra adecuado se considera la precisión deseada y el nivel de confianza. Supongamos que se desea una precisión de más o menos 0.5 en la estimación de la media de satisfacción y un nivel de confianza del 95%. Utilizando la fórmula para el tamaño de muestra para una media Z es igual a 1.96, que corresponde a un nivel de confianza del 95%, donde Z es igual a 1.96, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Sigma es igual a 1.2, que es la desviación estándar estimada, y epsilon es igual a 0.5, que es la precisión deseada. El tamaño de muestra es igual a 1.96 al cuadrado, dividido por 0.2 al cuadrado, lo que da como resultado 22.18. Redondeando el número entero más cercano, se recomienda un tamaño de muestra de al menos 23 usuarios. Sin embargo, para aumentar la precisión y considerar posibles pérdidas de datos, se puede aumentar el tamaño de muestra a 100 o más usuarios. A mí me tocó sobre estimaciones, la cual hay dos tipos para este caso. La primera es estimación puntual de la media, que nos dice o nos propone que supongamos que la encuesta arrojó los siguientes resultados, donde la media de satisfacción es igual a 8.5. La otra estimación sería estimación puntual de una proporción, la cual nos dice también que supongamos que la encuesta arrojó los siguientes resultados. 92% de usuarios recomiendan la app. La estimación puntual de la proporción de usuarios que recomiendan la app es de 0.92. Bueno, el siguiente punto son los intervalos de confianza, el cual el primero es el intervalo de confianza para una media. El intervalo de confianza para la media es igual a la media muestral más o menos z por sigma dividido por la raíz cuadrada del tamaño de muestra, donde la media muestral es igual a 8.5, z es igual a 1.90 y 6, sigma es igual a 1.2 y el tamaño de muestra es 100. El otro punto sería el intervalo de confianza, el cual es igual a 8.5 más o menos 0.2352. Bueno, el otro intervalo de confianza es igual a 8.2648.7352. El intervalo de confianza para la proporción muestral más o menos z por la raíz cuadrada de la proporción muestral por más o menos la proporción muestral dividido por el tamaño de muestra, donde la proporción muestral es igual a 0.92, z es igual a 1.96 y el tamaño de muestra es 100. El intervalo de confianza es igual a 0.92 más o menos 1.90 y 6 por la raíz cuadrada de 0.92 por 0.08 dividido por 100, lo que da
da como resultado 0.92 más o menos 0.0538. El otro intervalo de confianza es igual a 0.86, 62, 0.97, 38. A continuación, mi compañero Ángel les dará el siguiente paso. Muy bien, vamos a hacer lo que son las pruebas de hipótesis. Primero, la prueba de satisfacción promedio. Definido el problema, queremos comprobar si la satisfacción media es mayor a 8 puntos, comparándola con la información obtenida en la encuesta. La suposición inicial, es decir, la hipótesis nula, si la satisfacción promedio es de 8 puntos o menos. Y lo que queremos probar, la hipótesis alternativa, si la satisfacción promedio supera los 8 puntos. Los datos de la encuesta que tenemos es que se preguntó a 100 personas, la satisfacción promedio resultó de ser 8.5 puntos y la variabilidad en respuestas, la desviación estándar fue de 1.2. El cálculo estadístico, para verificar si el promedio realmente es mayor a 8, usaremos una prueba T que compara el promedio obtenido con el valor de referencia de 8 puntos. La forma utilizada es T es igual a promedio obtenido menos promedio de referencia sobre la desviación estándar entre la raíz del número de encuestados. Aplicamos los números en lo que nos da 8.5 menos 8 sobre 1.2 entre la raíz de 100, lo que da como resultado 4.17. Ahora tenemos que hacer la comparación con el criterio estadístico. Hay un valor de referencia en tablas estadísticas para comparar. Para 99 encuestados y con un 95 de confianza, el valor crítico es 1.66. Como nuestro cálculo es mayor que el valor crítico, 4.7 es mayor a 1.66, se rechaza la suposición inicial y confirmamos que la satisfacción promedio es realmente mayor a 8 puntos. Ahora, para la prueba de la proporción de usuarios que recomienda la app, queremos comprobar si el más del 90% de los usuarios recomiendan la aplicación. Tenemos la suposición inicial, es decir, la hipótesis nula. El porcentaje de personas que recomiendan la app es de 90% o menos, o lo que queremos probar, la hipótesis alternativa, más del 90% recomienda la aplicación. Para los datos de la encuesta tenemos que se preguntó a 100 personas, 92 de ellas dijeron que recomendarían la aplicación, lo que da un 92% de recomendación. Y queremos comparar este número con el 90% de referencia. Para este cálculo estadístico se usa una prueba de proporciones que verifica si el porcentaje de recomendación realmente es mayor al 90%. La forma utilizada es proporción obtenida menos proporción de referencia sobre la raíz de la proporción de referencia por 1 menos la proporción de referencia y sobre el número de encuestados. Sustituyendo los valores tenemos que 0.92 menos 0.90 entre la raíz de 0.90 por 0.10 entre 100. El resultado nos da como z igual a 0.211. Ahora para la comparación con el criterio estadístico tenemos que el valor de referencia en tablas para esta prueba es 1.645. Como nuestro cálculo es menor que el valor crítico, 0.211, mayor a 1.645, no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que más del 90% recomienda la aplicación. Aunque el resultado obtenido es 92, no podemos asegurar con certeza que esto se cumple con la aprobación general. En conclusión, la satisfacción promedio de los usuarios es mayor a 8 puntos, por lo que la nueva interfaz ha tenido un impacto positivo, y no se puede asegurar que más del 90% recomienda la aplicación, aunque la encuesta da 92%. Para mayor certeza se recomienda hacer estudios con una muestra más grande. Conclusiones y recomendaciones. Lenguaje técnico. Tamaño de muestra mínimo necesario. Según la fórmula de estimación, para una media con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 0,5, se requiere un tamaño de muestra mínimo de 23 usuarios. Este resultado se obtiene utilizando una desviación estándar estimada de 1,2 y un valor z de 1,96, correspondiente al nivel de confianza deseado. Número 2. Precisión estadística garantizada. Con una muestra de 23 usuarios se puede garantizar que la estimación de la media de satisfacción estará dentro del margen de error especificado, más o menos 0,5 en el 95% de los casos. Recomendaciones. Número 1. Ampliar el tamaño de muestra. Aunque 23 usuarios cumplen con el requerimiento mínimo, se recomienda aumentar el tamaño de la muestra a 100 o más usuarios. Esto se sugiere por varias razones. A. Para mejorar la precisión de la estimación. B. Reduce el riesgo de sesgo y variabilidad aleatoria. C. Considera posibles pérdidas de datos por errores en la recolección, respuestas incompletas o no válidas.
Número 2. Evaluar recursos disponibles. El tamaño de muestra ideal debe equilibrar la precisión estadística deseada con los recursos disponibles, tiempo, presupuesto, acceso a usuarios, etc. Si los recursos lo permiten, una muestra más grande siempre es preferible. Número 3. Validar el valor. La desviación estándar igual a 1,2 es una suposición. Si es posible, conviene realizar un estudio piloto o utilizar datos históricos para confirmar o ajustar este valor, lo cual podría cambiar el tamaño de muestra requerido. Ahora, conclusiones relacionadas con la ingeniería en sistemas. Número 1. Calcular el tamaño de muestra. Se determinó mediante la fórmula estadística para estimar la media con un nivel de confianza del 95% que se requiere un tamaño mínimo de muestra de 23 usuarios para lograr una precisión de más o menos 0,5 unidades en la medición de la satisfacción, asumiendo una desviación estándar de 1,2. Número 2. Importancia de la precisión en sistemas. En proyectos de ingeniería en sistemas, especialmente en el desarrollo de software o interfaces de usuario, la estimación precisa de la satisfacción del usuario es clave para asegurar la calidad del producto y la experiencia del usuario. 3. Limitaciones del tamaño mínimo. Aunque 23 usuarios cumplen con los requisitos estadísticos, este número puede ser insuficiente para capturar variaciones importantes o para enfrentar imprevistos como respuestas incompletas o inconscientes. Las recomendaciones serían: número 1, aumentar el tamaño de muestra a 100 usuarios o más, con el fin de mejorar la precisión de la estimación, aumentar la confiabilidad de los resultados y reducir el impacto de posibles datos faltantes o errores. Se recomienda trabajar con un tamaño de muestra más robusto, como 100 o más usuarios. Número 2, considerar técnicas de muestreo representativo. Asegúrese de que la muestra sea representativa de la población objetivo usuarios del sistema, usando técnicas como muestreo estratificado si existen distintos tipos de usuarios, por ejemplo, principiantes contra expertos. Número 3, usar encuestas bien diseñadas. La calidad de los datos recolectados depende del diseño del instrumento. Las preguntas deben ser claras, concisas y alineadas con los objetivos de medición de satisfacción. Número 4, incluir análisis complementarios. Además del cálculo de la media, considere analizar la varianza, mediana y distribución de la